Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las declaraciones y todo lo que se cuece en el apasionante mundo de las celebridades. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque combina dos de nuestros temas favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso. Vamos a hablar de moda, de iconos, de halagos, de carreras, de especulaciones y mucho más. Preparaos porque esto se pone jugoso. Hoy nos sumergiremos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, el mismísimo Kerem, ese hombre que nos roba el aliento con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, ha hablado sobre su expareja y, en particular, sobre su faceta como un referente indiscutible en el mundo de la moda. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, exploraremos cada palabra, cada matiz, cada posible implicación de este encuentro verbal. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué sentimientos pueden subyacer a sus palabras? ¿Cómo afectará esto a sus trayectorias profesionales y a la percepción que el público tiene de ellos? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar juntos. Así que siéntate cómodo, ponte tu bebida favorita y prepárate para una dosis de chismecito fashionista que promete ser épica. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada suspiro de Kerem, quiero hacer una pequeña petición que es, a la vez, una señal de gratitud y una invitación a formar parte de esta comunidad. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. No te vas a querer perder ni un solo vídeo. Aquí en este canal encontrarás contenido fresco, interesante y, sobre todo, mucho chisme. Desde análisis profundos de las últimas noticias hasta debates apasionados sobre tus celebridades favoritas, pasando por recomendaciones de series y películas y, por supuesto, los mejores looks de la alfombra roja. Así que únete a la familia, suscríbete, activa la campanita y vamos a empezar. Tu presencia hace que este canal sea lo que es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, la historia es la siguiente. Kerem Bürsin, durante una reciente entrevista, que fue concedida en el marco de la promoción de su nuevo proyecto, fue consultado sobre Hande Erçel y su impacto en el mundo de la moda. Para sorpresa de muchos y para deleite de otros, Kerem no dudó en elogiarla. No se limitó a decir algo genérico, un cumplido protocolario, sino que la calificó como un verdadero ícono de la moda. ¡Guau! Eso es todo un halago viniendo de una personalidad tan reconocida y respetada en el mundo del entretenimiento, que es, además, un hombre que siempre ha cuidado mucho su imagen y su estilo. Pero, ¿por qué es tan relevante esta declaración? ¿Por qué nos emociona tanto? Bueno, hay varias razones que se entrelazan, creando una compleja y fascinante madeja de emociones y expectativas. Primero y tal vez el más evidente es el factor sentimental. Kerem y Hande fueron pareja y su relación, aunque no duró para siempre, fue intensa y muy seguida por el público. La química entre ellos era innegable y la admiración mutua se percibía a través de las pantallas. Aunque ya no están juntos, el cariño y el respeto entre ellos parece evidente, como lo demuestra esta declaración. Segundo, porque Hande realmente ha logrado convertirse en una referencia de estilo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su elegancia, su buen gusto y su capacidad para adaptarse a las tendencias la han posicionado como una figura influyente en el mundo de la moda. Y tercero, porque esta declaración abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y especulaciones. ¿Qué tal la química entre ambos? ¿Qué implicaciones tiene en sus carreras individuales? ¿Será que los vemos juntos de nuevo, ya sea en una colaboración profesional, o quién sabe, en un reencuentro romántico? El mundo del entretenimiento, como todos sabemos, es un torbellino de sorpresas. Vamos a analizar en detalle las palabras exactas de Kerem. No quiero que nos perdamos ningún matiz, ninguna entonación, ningún pequeño detalle que pueda escapar a nuestra atención. Según la información que he podido recabar, Kerem expresó, en un tono aparentemente sereno y respetuoso, algo así como: Hande es una mujer muy elegante y con mucho estilo. Siempre ha sabido elegir sus outfits y tiene una gran capacidad para adaptarse a las tendencias, incluso para crearlas. Es sin duda un icono de la moda, una inspiración para muchas personas. Ven. No son palabras vacías, salidas de un mero protocolo. Kerem no solo reconoció el estilo de Hande, sino que también resaltó su capacidad para entender y dominar el mundo de la moda.
Destacó su elegancia innata, su buen gusto, su habilidad para impactar y, lo que es más significativo, su capacidad para influir en las tendencias, en lugar de solo seguirlas pasivamente. Es un elogio completo y muy bien pensado. Ahora pensemos un poco en el contexto. ¿O en el que se produce esta declaración? ¿Dónde se produjo esta entrevista? ¿En qué circunstancias se le hicieron las preguntas a Kerem? Es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin es un actor muy solicitado, con una imagen impecable, una reputación intachable y siempre bien vestido. No es alguien que hable a la ligera sobre moda o estilo. Sus palabras tienen peso, tienen credibilidad. Además es un hombre que suele ser muy reservado con su vida personal, que cuida mucho su imagen pública y que, en general, no suele airear sus sentimientos ni sus opiniones sobre temas sensibles. Por lo tanto, estas declaraciones sobre Ande adquieren aún más relevancia y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Qué relación mantienen en la actualidad? ¿Amistad, cordialidad, respeto mutuo? ¿O quizás algo más? La discreción de Kerem es en sí misma un factor a tener en cuenta, porque revela la importancia que le da a la privacidad y al respeto. ¿Qué impacto tiene esta declaración en la imagen de Hande Erçel? Pues obviamente es un espaldarazo enorme, una validación que consolida su posición como un ícono de la moda. Refuerza su estatus como una figura relevante en el mundo del estilo, la proyecta como una musa, como una fuente de inspiración, y le da aún más visibilidad, especialmente en un mercado internacional que valora la autenticidad y el buen gusto. Hande ya era una figura influyente con millones de seguidores en las redes sociales y una carrera ascendente, pero esta declaración de Kerem la eleva a otro nivel. Es como una validación oficial, un sello de aprobación que la impulsa a seguir cosechando éxitos y a romper fronteras. Es como si el círculo, tan respetado y admirado en el mundo de la moda, le diera la bienvenida a la élite. Pero no nos quedemos solo en las palabras de Kerem. Profundicemos en el estilo de Hande. ¿Por qué es considerada un ícono de la moda? ¿Qué elementos caracterizan su estilo y la diferencian del resto? Hande tiene una elegancia innata, una capacidad para combinar prendas y accesorios de manera impecable, que se aprecia a simple vista. Le encanta jugar con las tendencias, pero siempre manteniendo su propia personalidad. No es una mera seguidora de la moda, es una creadora de estilo. Es arriesgada, pero sin perder la clase. Tiene la audacia de experimentar, pero siempre con un toque de sofisticación. La hemos visto lucir desde vestidos de alta costura en eventos de alfombra roja, impresionando a la crítica y al público, hasta looks casuales, pero siempre con un toque chic, que revela su buen gusto innato. No tiene miedo a experimentar con colores, texturas y cortes, ni tampoco a desafiar las convenciones establecidas. Además, siempre está atenta a las últimas tendencias y las adapta a su estilo personal, creando combinaciones únicas y originales. Sus elecciones de maquillaje y peinado también son muy acertadas, completando cada look con maestría y elegancia. Siempre luce impecable, ya sea en un photocall, en una sesión de fotos, en una campaña publicitaria o en su día a día. Hande es una embajadora de varias marcas de moda y belleza de renombre internacional, lo que demuestra su influencia y su capacidad para atraer a un público amplio y diverso. Sus colaboraciones con marcas como Mango o Dior, por ejemplo, han sido muy exitosas, consolidando su posición como una figura clave en el mundo de la moda. Sus redes sociales son una fuente de inspiración para sus seguidores, quienes siempre están pendientes de sus looks, de sus consejos de moda y de sus rutinas de belleza. Es una creadora de tendencias, una musa, una inspiración. Y por si fuera poco, Hande también es una mujer comprometida con causas sociales, lo que la hace aún más admirable. Su impacto va más allá de la moda, es una figura que inspira y motiva a millones de personas en todo el mundo, y esto se refleja en su popularidad y en el cariño que recibe de sus fans. Ahora hablemos de las implicaciones de esta declaración en el futuro profesional de Kerem y Hande. ¿Podríamos verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Esta declaración podría abrirles nuevas puertas, tanto a nivel personal como profesional? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo todo es posible y las segundas oportunidades y los reencuentros inesperados son moneda corriente. Quizás veamos a Kerem y Hande en un proyecto juntos en el futuro, ya sea en una serie de televisión, en una película, en una campaña publicitaria o simplemente en un evento social. O quizás simplemente sigan siendo amigos y colegas, apoyándose mutuamente en sus carreras y celebrando sus éxitos.
Lo que sí es cierto es que esta declaración ha vuelto a ponerlos en el foco de la atención mediática, y eso siempre es beneficioso para sus carreras, tanto en términos de visibilidad como en términos de oportunidades profesionales. Es importante recordar que aunque hayan terminado su relación sentimental, Kerem y Hande siguen siendo dos figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Ambos tienen una gran base de fans, que los apoyan incondicionalmente y sus proyectos son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Son talentosos, atractivos, exitosos y con una enorme proyección de futuro, y eso es algo que no se puede negar. Su química en pantalla, su magnetismo y su profesionalismo los han convertido en dos de los actores más solicitados del momento. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues, la verdad, no lo sé. El mundo del entretenimiento es impredecible, lleno de sorpresas y giros inesperados. Lo que sí es seguro es que seguiremos pendientes de Kerem y Hande, de sus proyectos, de sus looks, de sus relaciones y de todo lo que les depare el destino. Porque el chisme, la curiosidad y la admiración nunca descansan. Y como siempre estaré aquí para contártelo todo, para analizar cada detalle, para debatir, para especular y, por supuesto, para compartir con ustedes mi pasión por el mundo de las celebridades. En este punto es crucial destacar un aspecto que a menudo pasa desapercibido: la importancia de la imagen pública y cómo las declaraciones, como las de Kerem, pueden afectar la percepción de los artistas. En un mundo cada vez más conectado, donde la información fluye a la velocidad de la luz, la imagen de un famoso se convierte en un activo muy valioso. Las marcas lo saben, los productores lo saben, y los propios artistas son conscientes de ello. Por eso cada palabra, cada gesto, cada elección de vestuario, cada interacción en redes sociales, es analizada con lupa. La declaración de Kerem, en este contexto, no es solo un elogio a Hande, es también una estrategia, consciente o inconsciente, de posicionamiento. Al hablar positivamente de su expareja, Kerem proyecta una imagen de madurez, de respeto, de elegancia y de profesionalismo. Demuestra que es capaz de mantener relaciones cordiales y de valorar el talento de sus colegas, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Esto puede ser muy beneficioso para su imagen pública, ya que lo humaniza, lo acerca al público y lo hace aún más atractivo para las marcas y los productores. Por otro lado, la declaración de Kerem puede tener un impacto significativo en la carrera de Hande. Al ser elogiada por un hombre con la reputación y el prestigio de Kerem, Hande se beneficia de una validación que la consolida como un ícono de la moda a nivel internacional. Esto puede abrirle nuevas puertas en el mundo de la moda, como colaboraciones con marcas de renombre, portadas de revistas de moda y oportunidades para asistir a eventos exclusivos. Además, la declaración de Kerem puede atraer a nuevos seguidores a Hande, interesados en su estilo y en su personalidad. Pero el impacto de la declaración de Kerem no se limita a la imagen pública y a las oportunidades profesionales de ambos artistas. También puede tener un impacto en la dinámica de sus relaciones personales. Aunque hayan terminado su relación romántica, Kerem y Hande pueden mantener una relación cordial y respetuosa. La declaración de Kerem puede fortalecer esta relación, ya que demuestra que ambos se valoran y se respetan, a pesar de las circunstancias. En resumen, la declaración de Kerem sobre Hande es mucho más que un simple elogio. Es una declaración de respeto, de admiración y de reconocimiento. Es una estrategia de posicionamiento que beneficia tanto a Kerem como a Hande. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la imagen pública y sobre cómo las relaciones entre los artistas pueden influir en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Y por supuesto es una invitación a seguir especulando y a disfrutar de los chismecitos que tanto nos gustan. Así que, para resumir, hoy hemos hablado sobre las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, su impacto en el mundo de la moda y las posibles implicaciones en el futuro de ambos. Hemos analizado las palabras de Kerem, el estilo de Hande, las razones por las que es considerada un icono de la moda y los posibles escenarios futuros para ambos. Hemos explorado las posibilidades de nuevos proyectos, de colaboraciones profesionales y de reencuentros inesperados. Y hemos dejado volar nuestra imaginación, como solo nosotros sabemos hacerlo. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pasiones, mis conocimientos y mis opiniones sobre el mundo de las celebridades. Recuerda que este es un espacio para debatir, para intercambiar opiniones y para reírnos juntos. Este canal es un santuario para los amantes del chisme,
un refugio para los curiosos y un lugar donde podemos celebrar la vida, el talento y la belleza. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Estás de acuerdo con que Hande es un icono de la moda? ¿Qué esperas del futuro de Kerem y Hande? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Crees que podrían ser amigos para siempre o que la historia podría volver a repetirse? Déjame tus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responderlos y me gusta mucho saber qué piensan ustedes. Y para finalizar, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Porque la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu apoyo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más sorpresas. Chao, chao. Y hasta la próxima.